Bienvenidos a Asuntos Públicos. Estamos a las puertas de las PASO, el ensayo general de las elecciones nacionales, y la campaña política obviamente está en su máxima expresión. Hoy vamos a hablar de eso en Asuntos Públicos. Silvia, Mabel, la diferencia de esta elección con las anteriores es que antes se pensaba que las encuestas electorales eran casi como infalibles, ¿no? Después del sacudón que tuvo la comunidad política en las últimas elecciones en la capital, bueno, ahora la gente está mucho más cuidadosa con, ni con las bocas de urna tema, hoy son muy confiables, ¿no? tampoco. Lo cual podría ser algo interesante, analizar. ¿no? Es bastante para ¿Por qué? analizar. Sí, para eso te estás de acuerdo. Sí, realmente esto en la cuestión política, en la dimensión política, la idea de tener encuestadores que van testeando, el tema es que testean, ¿no? Una de las cuestiones que uno se plantea es que preguntan, qué se quiere saber, quién encarga la pregunta, cuáles son realmente las preocupaciones de quien pregunta y las respuestas que se dan, cuál es la preocupación del electorado medio, del ciudadano común que está siendo bombardeado por ofertas electorales que se solapan, se sobreimprimen sobre determinadas preferencias que ya tiene, otras que no, son múltiples. El electorado no es un electorado, el electorado es un conglomerado diverso, con expectativas diversas, valoraciones diversas, ¿no, Silvia? Así es. Bueno, justamente por lo que pasó en el balotaje porteño y el fracaso de las encuestas, hubo quienes dijeron que en realidad en la Argentina no se hacen encuestas, sino que se compran resultados. Pero para analizar eso, que no es un fenómeno argentino, sino que parece bastante más universal, estamos con la socióloga Graciela Romer. Hola. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. No. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? A ver, en Argentina se compran resultados, pero no solamente a través de las encuestas, se compran resultados a través de cualquier cosa. Si tenemos un ministro de Economía que dice no le crean, ayer o anteayer en un programa de televisión dijo algo así, ¿cómo le van a creer al gobierno nacional o al gobierno? Al gobierno no se lo cree, no se le cree, ¿no? Entonces yo lo que creo que estamos frente a una situación compleja, ¿no? Donde yo no creo que las encuestas hayan fracasado tanto exactamente en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que fueron receptoras de un malestar general que no se puede asumir, como muchas otras cosas no se asumen. Este es un país muy infantil, donde de pronto asumir cuestiones que no nos gustan, se van dejando de lado, y entonces nos encanta que nos mientan, ¿sí? Con tal de que lo que nos dicen realmente satisface nuestra autoestima, nuestra ansiedad, etcétera, etcétera. La primera cosa que habría que decir, no es importante quién encarga una encuesta, siempre una encuesta es encargada por alguien, aquí y en cualquier parte del mundo. Digamos, los investigadores de opinión pública. Yo me niego a llamarlos encuestadores. Encuestadores era en mi época el que encuestaba, ¿sí? Me acuerdo que las grandes compañías de investigación de mercado, ¿sí?, contrataban encuestadores, nosotros hacíamos nuestras horas de investigación para cumplir las famosas 200 horas de investigación de práctica, por supuesto que no nos pagaban y se hacían excelentes encuestas. Somos investigadores de opinión pública, ¿sí? Y eso habilita a interpretar, eso habilita a lo que vos planteabas sobre quién hace la pregunta. El cliente no hace la pregunta, el cliente lo que hace es presentar un problema que quiere investigar, y es el investigador el que le dice cómo preguntar, qué se hace, qué tipo de metodología utilizar, qué encuesta, etcétera, etcétera. Es el que también sabe cómo poder enfocar la muestra, digamos, y segmentarla en función de esto que muy bien planteas. No existe la gente, ¿sí? Hay segmentos muy heterogéneos, sobre todo en Argentina, que vivimos realmente transformaciones muy importantes de la sociedad. Antes éramos una sociedad mucho más homogénea, antes éramos más predecibles en términos de voto, por eso las encuestas también acertaban más. Hoy las encuestas no aciertan, y te contesto a vos, son absolutamente falibles. La ciencia tiene un grado, digamos, de incertidumbre también importante, y cualquier muestra habla de los grados de error y los grados de confiabilidad. Las probabilidades no generan certezas absolutas. Entonces, nuevamente,
creo que la capacidad de poder identificar los distintos segmentos es importante. Las encuestas vienen fracasando en el mundo. ¿Y por qué fracasan? ¿Y dónde no fracasan? No fracasan cuando estamos frente a cuadros políticos o situaciones políticas bastante establecidas, ¿no? Estructuras políticas, quiero decir, bastante establecidas y comportamientos electorales bien establecidos. El caso básicamente de Estados Unidos, que es una sociedad simple de analizar, digamos, en términos electorales, porque están nítidamente, digamos, segmentados entre dos grandes partidos. No está sucediendo lo mismo en Europa. ¿Sí? Las encuestas no han logrado anticipar lo que viene sucediendo en Inglaterra desde hace 20 años. Entonces, los grandes fracasos, ¿por qué? Básicamente porque cuando tenemos electorados que están, digamos, poco cristalizados, que están en procesos de cambio importantes. Yo siempre comparo, digamos, una encuesta no con una fotografía, sino con una radiografía. Cuando alguien se va a hacer una radiografía, ¿no? O una tomografía, la primera cosa que le dicen, no respire, no se mueva y no respira. Pero resulta que estamos frente a sociedades que no solamente respiran rápido, sino que van cambiando todo el tiempo. Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué pasó lo que pasó? Si uno mira objetivamente, ¿no? Cuánto anticiparon la mayoría de las encuestas, los números que iba a sacar Rodríguez Larreta, lo que va a ver es que en realidad ahí no hubo grandes diferencias. Donde hubo grandes diferencias es en lo que asumían que iba a pasar con Lustó, ¿no? Y esa distancia de entre 8 y 12 puntos. El tema es que quienes votaron a Lustó votaron en gran parte no de manera proactiva y pro Lustó, sino que utilizaron a Lustó como un instrumento para votar contra Macri. Y esto es difícil de predecir. Los más, diría, respetuosos de las consignas dadas por sus líderes políticos fue la izquierda, que efectivamente aumentó el voto en blanco a prácticamente 5%. El doble. Pero no el Frente para la Victoria, ¿no? Que mandó votar masivamente, ¿sí? Por algo que, digamos, el electorado dijo no. ¿Qué hay con respecto a esta polarización o a esta consigna que se instaló de continuidad o cambio? ¿Realmente eso expresa a la opinión pública lo que está pasando en la sociedad o es un invento de algún consultor político? Nosotros escribimos bastante sobre eso, porque nunca entendimos primero, continuidad de cambio es casi una obviedad, todo recambio, todo final de ciclo es una continuidad o cambio. Si voto al partido de gobierno es continuidad, si voto en contra del partido de gobierno es, ¿sí? Esto es, digamos, una verdad casi de perogrullo. Pero el tema es que se trató de instalar en esta idea de continuidad y cambio cuestiones más estructurales y más de modelo. Y la verdad que el concepto de cambio, sobre todo, es un concepto polisémico. Si yo te pregunto a vos, ¿para vos qué es cambio? ¿Sí? Te pregunto a vos me pregunto a mí mismo. ¿Qué querés cambiar? En una investigación que nosotros hicimos a final del año pasado, creo, preguntábamos, ¿no? Por continuidad y cambio. Pero después preguntábamos puntualmente por diferentes políticas de Estado. Situación económica, el tema de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué descubrimos? Que había un componente de cambio muy importante entre aquellos, por ejemplo, que aceptaban muy fuertemente las políticas de derechos humanos del gobierno kirchnerista. ¿Sí? Había, creo que el 20 y pico, 30% de la gente que le parecía que apoyaba, ¿sí?, lo que se había hecho en el campo de los derechos humanos, ¿sí?, pero que de todas maneras quería cambio. Y quería cambios, digamos, vinculados. Esto no se puede capturar de alguna manera en una encuesta de opinión, esto más bien se ve en otros tipos de abordaje más de tipo cualitativo, pero en general hay gente que, digamos, adhiere a políticas, digamos, desarrolladas, digamos, durante estos 12 años, que responden a este modelo, digamos, kirchnerista, pero que en términos sustantivos, pero no en términos de estilo.
Hay mucha gente molesta, digamos, con el estilo de gestión kirchnerista, especialmente el del último tramo, digamos, el periodo de Cristina, que es más confrontativo, más tendiente a la dualización, etcétera, etcétera, que no se siente cómoda, ¿sí? Y que prefiere un estilo, digamos, más componedor, un estilo más dialoguista, que es hacia ahí donde van, ¿no? Cuando uno mira vos que te dedicas también a la lectura internacional, cuando uno mira los liderazgos hoy en el mundo, son liderazgos de inclusión, ¿sí? Veamos lo que está haciendo Obama. Bueno, en ese sentido se le favorece mucho a Scioli, la Pero figura de por Scioli supuesto, es una figura de continuidad y cambio al mismo tiempo, parece, bueno, ¿no? Esa es una de las razones, creo yo, por las cuales se autoimpuso un techo Sergio Massa, porque Sergio Massa buscó un camino, que fue el camino del medio, digamos, ¿sí? Pero que ya estaba ocupado. Siempre la sociedad vio, ¿sí?, a Scioli como igual, pero nunca como igual, como diferente, digamos, del kirchnerismo, desde todo punto de vista, desde el estilo, pero también desde los contenidos, digamos, de gestión, ¿no? En el próximo bloque vamos a seguir con Graciela Romer hablando de la política y específicamente de cómo ve ella las campañas electorales que están en curso, que estamos escuchando, la publicidad, el discurso de los candidatos. Ya volvemos. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Lotería de la Provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la política, estamos a las puertas de las PASO y la pregunta que había quedado para Graciela Romer, nuestra invitada, pero vamos por partes. ¿Cómo estás viendo las campañas? ¿Cómo se comparan? ¿Son mejores, peores, más originales, más creativas? ¿Son brillantes, un desastre? ¿Qué te parece? Lo que estamos escuchando todos en los medios, en las publicidades. Las campañas son campañas, todavía no comenzó la verdadera campaña. Acá lo que tenemos, digamos, para entender qué están haciendo y cuáles son las estrategias, ¿no?, que hay por detrás de las estrategias que va armando cada una de las, yo diría, las tres principales fuerzas políticas que en el camino, digamos, que hay una tendencia a la polarización, pero todavía no se ha cristalizado una verdadera polarización. Cuando yo tengo 30%, digamos, por fuera de lo que suman los dos principales candidatos, que son Scioli y Massa, la verdad que es difícil hablar de polarización. ¿Scioli Massa o Creo Scioli que Macri? dije Scioli Massa, no, Sí. Scioli Macri. Y en ese orden, ¿no? Con un Massa que efectivamente era la estrella después que en el 2013 logró frenar, ¿no es cierto?, con su triunfo la reelección de Cristina Fernández, fue una estrella fugaz, digamos, ¿no? Y creo que en parte porque equivocó su estrategia de campaña, ¿no? En el sentido de que intentó caminar frente a la opción cambio, continuidad, por un camino del medio que a mi modo de ver ya estaba ocupado por Scioli, que siempre fue, digamos, no exactamente la continuidad, pero era visto como el candidato del oficialismo, pero con su impronta personal, ¿no?, sobre todo en su capacidad de convocar sectores medios.
Me parece que esa fue la inversión también que hizo Macri en los últimos tiempos de su campaña, planteándose, voy a cambiar pero no tanto, cambio el estilo, no cambio el fondo, no voy a tocar nada de lo que... Si a ustedes no les gusta, no se los cambio. ¿Por qué? Porque de alguna manera se enfrentó a través de los mismos instrumentos que usamos todos, que tienen que ver, digamos, con las encuestas, con los focus group, etcétera, etcétera, con un electorado que en el marco de un profundo escepticismo, digamos, hacia la política como instrumento de cambio, y por otro lado de cuestionamiento y de cuestionamiento y, digamos, no exactamente escepticismo, pero poca confiabilidad, digamos, en la oferta de liderazgos existentes, opta, ¿sí?, por quedarse con lo que conoce, ¿sí?, con lo que tienen muchos de estos sectores que apoyan efectivamente. Uno puede cuestionar muchas cosas del gobierno, digamos, kirchnerista de estos 12 años, pero no puede no puede soslayar realmente éxitos en lo social y éxitos, digamos, yo no diría en lo institucional, en un aspecto de lo institucional que tiene que ver con los derechos humanos, no puede realmente negarse, porque realmente es una realidad. Los jubilados están mejor, digamos, que lo que solían estar. El sector, digamos, de marginalidad, digamos, está soportado, digamos, por un conjunto de subsidios que, a mi modo de ver, ya llevan demasiado tiempo. Es como cuando uno toma un antibiótico, pero no deja de tomarlo. Llega un momento, ¿sí?, que esto opera en contra y produce todo lo contrario, ¿no?, de lo que se supone que debería producir, que es curar al individuo, ¿no? Y me parece que esto está sucediendo con muchos de los subsidios sociales. La gente, según las investigaciones que hacen ustedes, valora los logros tenidos en estos años. Pero sin duda, entre otras cosas, porque como desconfía de la política como instrumento de transformación, en general la gente lo que hace, sobre todo aquellos que están en situación realmente de necesidades básicas realmente insatisfechas, lo que hace es tratar de preservar como sea lo que tiene, más que, digamos, apuntar a la esperanza de lo que quisiera tener. La gente se vuelve muy conservadora, digamos, en situaciones, digamos, no exactamente críticas, pero, digamos, difíciles, desde el punto de vista macroeconómico, como estamos viviendo hoy en la República Argentina. Nadie puede negar los niveles de trabajo en negro, sí, que todavía existen. Nadie puede negar que hace casi 4 años que estamos, bueno, yo no puedo hablar así delante tuyo, pero estamos en 4 años de estancamiento, digamos, económico. Hay pequeños brotes, o sea, sin inversión prácticamente, hay bajísima inversión en relación, digamos, a lo que Argentina necesita hoy. Y pero, perdón. Sí, una de las cuestiones que, apuntando a lo que vos decís, es precisamente cuál es la propuesta, no solo la propuesta, la incredibilidad de la política también tiene que ver con la calidad de las propuestas que se tienen, porque si alguien dice, voy a cambiar, ¿qué vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues también para cambiar, justamente, no es una cuestión de conservación. Cuando hay una situación de estallido, la gente sale y dice, no, esto no, se termina, pero cuando no lo es así, es... ¿Cuál es la oferta, ¿no?, de cambio? Y la oferta, ¿cambio qué? Y esto va un poco a la pregunta, digamos, que iniciaste vos en este bloque, ¿no? ¿Cómo veo las campañas? Yo veo las campañas, digamos, muy vacías, pero no solamente de contenido. Seamos realistas, o sea, cuando se plantean los temas, a la gente no le importan mucho los temas. La gente, la primera cosa que uno tiene que hacer en una situación como la que estamos viviendo, de un profundo descrédito, digamos, de la dirigencia política, la primera cosa que, digamos, a la que apunta una campaña es lograr confiabilidad, ¿sí? Porque solamente a partir de lograr confiabilidad es que yo puedo transmitir algo. Si no, es imposible, porque se establece una pared entre el emisor y el receptor. Y estamos en ese problema. Entonces, ¿hoy con qué tenemos? Tenemos aproximadamente un 50% de la población que son votantes duros, digamos, ¿no?, que son de alguna manera los pisos, ¿no?, de cada uno de los principales frentes políticos, digamos, ¿no?, encabezados por Scioli por un lado, Macri por otro, y Massa y Margarita Stolbizer. Pero después hay una masa flotante de aproximadamente 40% que apela, como en la Ciudad de Buenos Aires, al voto útil, que apela al voto táctico, que si pudiera no ir a votar, no iría a votar en muchos casos. Lo que pasa es que todavía
si bien, digamos, el presentismo electoral viene disminuyendo, ¿no?, en los últimos años. Pero igual 70% es un número alto. Es un número alto, sí. Exacto, pero porque todavía es muy fuerte, digamos, este mandato de que hay que votar. Cuando uno dice voto en blanco, ¿sí?, o no voy a votar, está muy mal visto, pero mucha gente querría, ¿sí?, directamente no ir a votar, ¿no? Porque siente que no le cambia la vida, salvo, digamos, aquellos que defienden a rajatabla cuestiones ya logradas, ¿no? Aquellos que, digamos, están bajo la égida de, digamos, los múltiples subsidios, por ejemplo, ¿no? O los que tienen rabia visceral y también dicen, bueno, estoy convencido que esto no me gusta, ¿no? Como son... Exactamente. El voto Ahora, protesta, el voto ¿no? Claro. Vos mencionás el tema de los subsidios. ¿Vos crees que existe el clientelismo? ¿Es fuerte, es definitivo? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con el 40% del padrón del país. Sin lugar a duda, en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, por supuesto que existe. Y el clientelismo tiene que ver básicamente, simplemente cuando uno ve realmente cuál es la generación de empleo, digamos, que se ha producido en los últimos tiempos. Prácticamente cero en el sector privado y ha crecido enormemente en el sector público. Entonces eso es clientelismo, sin lugar a duda. Claro, el tema no es la siempre... asignación universal por hijo solamente, No, claro. Entonces hay toda una red clientelar muy importante que alimenta sobre todo el voto en lo que es la Argentina profunda, no en los grandes centros urbanos. Esos grandes centros urbanos, digamos, con dominio de sectores medios, ahí es donde de alguna manera la oposición hace pie, pero tiene serios problemas, digamos, Macri es el ejemplo de esto, ¿no? La posibilidad de poder saltar, ¿no?, la General Paz e insertarse, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano bonaerense, ¿no? No, porque la discusión sobre clientelismo siempre es mucho más profunda porque arraiga también en lo que se supone que es el intercambio entre clientes, ¿no? Es decir, la profunda racionalidad que hay en las conductas, en todo caso clientelares de yo quien... te doy mi voto si Claro. vos me das el sustento para Claro, mi y hay familia. veces Es totalmente Hay razonable. momentos donde también te lo doy, digo que te lo doy y no te lo doy. También hay mucho aprovechamiento muy táctico. El tema de cómo se comportan las conductas clientelares es bastante complejo. Hubo una vez un no es muy lineal. Una vez un intendente, Tengo un candidato a intendente. medio minuto, ya se va el tiempo. Contá la anécdota. Una vez un candidato a intendente en la provincia de Buenos Aires, en el segundo cordón, que daba una especie de bono para una moto, 50% antes y 50% después. Eso se usa en todos los países del mundo, ¿no? En los casos en Brasil, Bueno. en México ni que hablar. Bueno, como sea, este domingo vamos a tener material fresco para analizar y los investigadores de opinión pública harán sus análisis y nosotros volveremos, obviamente, sobre este tema hasta octubre. Tenemos un año político muy, muy intenso todavía. Muchas gracias, Graciela Gracias a Romer, ustedes. por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.